Bueno, pues buenas tardes, espero que se encuentren bien. Gracias por estar en esta webinar acerca del proceso del duelo, ¿no? Antes que todo, obviamente estamos agradecidos con toda la gente que nos ha estado acompañando en las últimas semanas, en el último mes con este proyecto de Hablemos de. Y el objetivo muy claro de esta webinar es obviamente aportar un poco a una situación tan complicada como la que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos estamos enfrentando a muchas pérdidas. Han sido más las pérdidas que el proceso de asimilarlas, y es algo que tenemos que estar trabajando como una comunidad, ¿sí? Entonces es importante lo poco que podamos nosotros aportar, pero lo hacemos de todo corazón y con la mejor intención, ¿sí? Probablemente muchos de los que estamos ahorita hemos perdido a algún familiar muy cercano, y esto ha cambiado toda nuestra vida, ha cambiado toda nuestra dinámica, y necesitamos trabajarlo, necesitamos platicarlo, necesitamos ayudar a los demás. De una u otra forma es importante compartir, ¿no? Compartir esta situación y finalmente apoyarnos mutuamente. Siempre vamos a iniciar con entender en qué consiste el duelo, ¿no? Este proceso que implica un acompañamiento y, lo más importante, implica tiempo, ¿sí? Antes de entrar en detalle de qué es el duelo, vamos a comprender que una pérdida, en este caso hablamos de una pérdida física, puede manifestarse a lo largo de nuestra vida en varias formas. Por ejemplo, una irrupción, cuando un proceso se detiene, cuando terminamos una relación, cuando terminamos nuestras funciones en un trabajo, y así consecutivamente podemos encontrar que nos hemos enfrentado a muchas pérdidas. Todas tienen sus particularidades, todas tienen sus formas, sus detalles, y por lo tanto se tienen que trabajar de maneras distintas, ¿no? En este caso nos vamos a referir específicamente a las pérdidas físicas, de nuestros familiares, ¿sí? Ya en su momento podremos platicar un poco sobre cómo se da ese proceso en otro tipo de pérdidas, pero al menos en esta ocasión hablaremos de estas pérdidas físicas, estas pérdidas irremediables. Antes que todo, también queremos aclarar que no es un recetario, que no es algo que se pueda seguir al pie de la letra, ¿no? Ya que cada ser humano es distinto, ya que cada ser humano vive su propia experiencia, ¿no? Y por lo tanto, esta experiencia única que va a experimentar redundantemente, pues va a ser única. Por lo tanto, no podemos pedirle a cada uno de los integrantes de una familia que sufra igual, que viva igual el duelo, que pase por las llamadas fases del duelo de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprender que esto es una experiencia única, una experiencia que tiene que ser vivida de manera única e irrepetible, ¿no? Por lo tanto, el proceso del duelo, el proceso de sobrellevar ese dolor durante esta fase, bueno, pues va a implicar que sea un proceso único también, ¿sí? De pronto nos enfrentamos a esta pérdida y van a entrar en juego algunos elementos o componentes. Es importante también remarcar que nos referimos a ellos de manera como componentes o elementos. ¿Por qué como elementos o componentes? Porque se ha determinado que se habla de fases, ¿sí? Se habla de fases, pero hablan de un orden. Normalmente no ocurre así. O sea, cuando nosotros nos enteramos, nos enfrentamos a esta pérdida, vamos a experimentar sentimientos, emociones, situaciones ambivalentes, ¿no? Por un lado va a haber personas que van a responder de una manera totalmente en la negación, no van a poder aceptar inmediatamente esta pérdida, vamos a esquivar, vamos a evitar ese dolor por medio de la negación,
Y por otra parte va a haber familiares que van a aceptar esta pérdida de una manera más relajada, de una manera más fría aparentemente, ¿no? Lo que sí recomendamos, al menos desde el aspecto de la psicología, es que estas emociones no se repriman, que estos sentimientos no se repriman, ¿no? En este caso, si hay que llorar, tenemos que llorar. Si hay que gritar, tenemos que gritar. ¿Sí? Si queremos permanecer callados, en silencio, también es válido. ¿Sí? No hay aunque aparentemente la negación sea una de estos primeros componentes que aparecen en esta pérdida, no siempre se va a presentar así, ¿no? Y sobre todo, se puede presentar en un momento, en un tiempo, pero se puede volver a presentar después, ¿no? O no sabemos la duración que tenga cada uno de estos componentes o cada uno de estos elementos, ¿no? Llega a haber ocasiones en que esta negación puede prolongarse por meses, ¿sí? Incluso años, ¿sí? Y hay ocasiones en que una vez que pasamos todo el proceso del ritual, del funeral, se llega finalmente a una aceptación, ¿sí? Me estoy saltando entre comillas los otros componentes, pero la aceptación no conlleva el final del proceso del duelo, ¿sí? En la aceptación finalmente asumimos ese dolor y nos vamos a enfrentar también a aprender a vivir con dicho dolor el resto de nuestra vida, ¿no? Tenemos otro componente como es la ira, ¿no? El enojo, ¿no? Nos podemos incluso llegar a culpar por la pérdida, ¿no? O porque no actuamos de la manera adecuada, o porque teníamos algunos problemas o situaciones anteriores con el familiar, y de pronto al momento en que no podemos hacer un cierre o despedirnos de nuestro familiar, de nuestro ser querido, quedan estos vestigios, quedan estos rastros de culpa, ¿no? Que pueden transformarse, que pueden autodirigirse hacia nosotros mismos. Y entonces, con estos sentimientos encontrados, hay enojo, hay ira contra la persona, nuestro familiar que se fue, contra un tercero, si fue un accidente, si fue una muerte, una enfermedad, si fue por otro motivo, y inclusive nos podemos llegar a agredir a nosotros mismos. De esa manera vamos a tratar de focalizar esta ira, este enojo, ¿no? E insisto, esto se puede presentar tanto la negación como la ira de manera simultánea, ¿no? O sea, tanto esta negación se puede convertir inclusive en violenta, ¿no? Aquí no he mencionado algunos otros componentes como la historia familiar, ¿no? ¿A qué me refiero? Es importante, ya mencionamos que cada uno de los integrantes va a vivir su experiencia de manera única, pero también hay un antecedente en la historia familiar, el rol que jugaba el familiar en cuestión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cada uno de los integrantes tiene un rol o función dentro de la familia y tiene un vínculo especial con cada uno de ellos. Por lo tanto, va a haber muertes que pueden, entre comillas, impactar dentro de la cohesión, dentro de la unión de la familia, o pueden afectar más o provocar más una ruptura dentro de la familia, ¿sí? Digo, me estoy adelantando un poquito, pero para entender estos procesos, bueno, van de la mano, ¿no? Cuando los ejemplo, y me voy a abocar más a la cuestión de la pérdida de alguno de los progenitores, de alguno de los padres, que cumplen un rol o una función importante, ¿sí? Finalmente los hijos van a converger con este padre o progenitor, y entonces al momento en que sucede la pérdida, bueno, la afectación es en el eje o en el núcleo de la familia, a diferencia de otras pérdidas, ¿no? Aclaro, no estamos minimizando la importancia, no estamos minimizando el rol o la función o el lugar que ocupemos dentro de la familia. Solamente explicamos una dinámica, ¿no? Que de pronto nos parece incomprensible cuando nosotros lloramos todos los días
nuestra pérdida y vemos que el hermano, la hermana, el papá o la mamá no lloran con la misma intensidad, no se desgarran con la misma intensidad. Creemos que debería ser así para todos y no funcionan así, no funcionamos así. Como hemos insistido, cada ser humano tiene su propia experiencia y su propia vinculación con el ser querido que se fue. Y por lo tanto, al momento del suceso, las respuestas pueden llegar a ser bastante diferentes, bastante cambiantes. Y esto es para toda la familia, ¿no? Regresemos un poco a los componentes, ¿no? Tanto tenemos esta negación, tenemos esta ira, podemos llegar a tener inclusive esta culpa, ¿no? Como mencionábamos, tanto la negación como este enojo, esta ira puede desembocar en un sentimiento de culpa por no haber podido, quizás creemos que pudimos llegar a haber evitado el fallecimiento si hubiéramos actuado de alguna manera o de otra manera, ¿no? Y es una revisión generalizada, también quiero aclararlo, es difícil, cada caso requerirá una atención y una situación especial, ¿no? Para entender la dinámica que se va a provocar, que va a desembocar en la pérdida de alguno de los progenitores, ¿no? También dentro de estos componentes encontramos de pronto la fantasía, ¿no? De pronto encontramos la fantasía y la negociación. Creemos que si hubiéramos hecho esto, no hubiera sucedido esto, ¿no? Entonces, si yo no hubiera ido a la fiesta ese día en que lamentablemente perdí a mi familiar, probablemente él no se hubiera ido, ¿no? Y esto es un juego entre esa negación, ese enojo y la posibilidad de poder cambiar la situación, ¿sí? El proceso, el enfrentar la pérdida y este proceso de duelo puede llegar a ser muy complicado, demasiado complicado, ¿no? Por un lado, el dolor que emana de esta situación y por otro lado, el dolor que debemos de convivir, de experimentar colectivamente, ¿no? Y ahí vamos, por un lado, nuestro duelo individual y por otro lado, nuestro duelo grupal. ¿Sí? Y de pronto pues va a acontecer que esta pérdida puede llegar a fracturar tanto la familia que puede romperla, ¿no? Y por otro lado, digo, hay situaciones donde la pérdida unifica, funciona como cohesión de los integrantes de la familia. En este caso seríamos puntuales de decir que esto se debe a su historia familiar, ¿sí? No podemos. Lo que sucede después de la pérdida de un familiar no es al instante la situación. Esto ya tenía un antecedente. Por lo tanto, no podíamos suponer que solamente fue a partir de esta pérdida, ¿eh? O sea, hay antecedentes y nosotros tenemos que pensar en esa historia, entender esa historia para entender hacia dónde se va a dirigir esa familia, ¿no? Por un lado, trabajar nuestro duelo personal. Siempre, al menos desde la psicología, abocamos o recomendamos que se acerquen a sus creencias, a su propia fe. No está peleado en este caso, ¿no? Para dejarlo claro, no se trata de imponer una metodología científica para un proceso de duelo, sino se invita a la persona que recurra a sus creencias, a sus deidades, para que pueda de alguna manera ir aliviando ese dolor. El proceso del duelo implica acompañamiento. Un acompañamiento que a veces no requiere propiamente de palabras, no requiere propiamente de estar permanentemente diciéndole que todo va a pasar, diciéndole que va a estar bien, que lo va a superar. No, a veces ese acompañamiento llega a ser inclusive en silencio. El hecho de saber que hay alguien junto a nosotros, respetando ese silencio también, respetando nuestro propio mutismo, ¿no? No hay un recetario, no hay una fórmula que indique cómo es que lo debemos de pasar, cómo es que lo debemos de padecer.
Ha habido casos bastante interesantes donde ante la muerte del familiar o del ser querido, la persona no puede llorar y pueden pasar meses, inclusive años, sin que la persona llegue a derramar una lágrima. Y de pronto está sentado viendo la televisión y de pronto pasan el programa que veía junto a ese ser querido y en ese momento llora, ¿no? En ese momento se desahoga, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, insistimos, cada ser humano tiene sus propias particularidades, su subjetividad, su experiencia en la vida, su experiencia en las pérdidas, ¿no? El querer forzar o querer generalizar que todos debemos de pasar por estas etapas, estas fases con la misma intensidad o en las mismas circunstancias, sería forzar esa naturaleza humana, ¿no? Cada uno va a vivir su duelo. ¿Necesita acompañamiento? Sí. Lo más recomendable es de un profesional, pero entre la familia necesitan acompañarse, ¿no? Y esto nos lleva a este punto importante de la empatía, ¿no? Entender que el otro también está sufriendo, que el otro está pasando por un momento difícil también, que está sufriendo, que hay dolor. Y lamentablemente el dolor es egoísta, ¿no? Quisiéramos que desapareciera nuestro dolor. No me importa el dolor del otro, es mi dolor. Y es una situación complicada, ¿no? En ese momento. Pero regresemos entonces, recapitulando un poco de las pérdidas, de la pérdida, el cómo vamos a sobrellevar este vacío que nos va a dejar la partida de nuestro familiar, cómo nos vamos a enfrentar a una serie de sentimientos, emociones, ¿sí? Que no los vamos a experimentar solamente uno a la vez, vamos a experimentar muchas emociones y sentimientos al mismo tiempo, donde vamos a experimentar ira, enojo, donde nos vamos a enfrentar a un dolor insufrible. Y precisamente requerimos de un acompañamiento, de alguien que esté a nuestro lado, que esté de una u otra forma reconfortando, pero también respetando, como ya lo mencionamos, el dolor que estamos experimentando. En esta conjugación de emociones, como ya lo mencionamos, tanto la culpa, la fantasía, la negociación, también nos vamos a enfrentar a esta sensación de vacío, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa, voy a marcar una pauta para entender que la depresión no forma parte, o vamos, la depresión sería un trastorno que sería resultado de no poder lidiar con esta situación de duelo, ¿sí? A diferencia o entenderlo o inmiscuirlo como parte de una fase, una situación, una emoción, la depresión es un conjunto de síntomas, pero eso sería consecuencia del cómo estaríamos sobrellevando nuestro proceso de duelo. Como les mencionaba, la parte de la empatía va a ser esencial para un duelo colectivo que permita entender cómo nos vamos a enfrentar a este vacío que está generando nuestra pérdida, ¿no? Ante este suceso, la psique humana va a encontrar o va a buscar modos de evitar el dolor, ¿sí? Estas llamadas fases lo que hacen es retardar un poco ese dolor que estamos padeciendo, que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, cuando entramos en esta negación, cuando entramos en este enojo, cuando entramos en esta fantasía, en esta negociación, lo que hacemos es retrasar o retardar el dolor. Queremos evitar el dolor. Entonces, es una
una respuesta netamente humana, ¿no? La evitación del dolor como tal, ¿sí? Y si no el dolor de esa experiencia tan desagradable como es el vacío que nos genera esta situación. Por eso no quisimos marcarlo como fases, sino como componentes que se van a conjugar cuando nos enfrentamos a una pérdida, ¿no? Y en este caso una pérdida, obviamente todas las pérdidas son significativas, pero sobre todo por el papel que jugaba, el rol o la función que jugaban dentro de la familia, ¿sí? Como les mencionaba, en el caso del padre o la madre, cuando cuando tienen que partir, pues en el padre o en la madre había una convergencia de los hijos, ¿no? Y finalmente generaba una dinámica dentro de la familia. Al perder un eje, al perder un pilar dentro de la estructura familiar, la afectación va a ser profunda, va a ser muy profunda, ¿no? Y es necesario esa empatía, es necesario pulir esos viejos rencores, esas viejas emociones, esos sentimientos que de una u otra forma ya se anticipaban y porque con la ruptura se pueden ir agudizando hasta el grado de enfrentamientos, hasta el grado de una lucha campal entre los integrantes de la familia. Hay otros aspectos que no tocaré obviamente porque corresponden a cuestiones quizás legales o corresponden a otras cuestiones más de otras disciplinas, pero sí al menos en esta conjugación de la parte emocional, ¿no? Los padres como ejes, como por su rol o función, y obviamente lo que está en juego en un proceso de duelo es precisamente el cómo manejar y sobrellevar la parte emocional. Siempre recomendamos que en un proceso de duelo pues no se tomen decisiones importantes, ¿no? De pronto un cambio de casa, el casarse, el cambiar de trabajo, de pronto no es recomendable, ¿no? Enfrentarse a una decisión de ese tamaño en un momento en que estamos vulnerables, en que nos sentimos frágiles, en que nos sentimos a la intemperie, ¿no? Por eso son importantes la empatía, el entender, el ponernos en los zapatos del otro. A veces, como insisto, no requiere más allá que ese acompañamiento, que ese saber que estamos para la persona. Tenemos un proceso natural para aceptar nuestras pérdidas, pero también es importante marcar que todo proceso implica tiempo. ¿Sí? A diferencia de otras situaciones donde podemos entender que puede ser la inmediatez de resolver una situación o problema, esa gran diferencia es que esto requiere tiempo. Gran parte de todos los procesos psicológicos requieren tiempo. ¿Cuánto tiempo sería la pregunta? ¿Cuándo se va a acabar el dolor? ¿Cuándo se va a acabar esto que siento? ¿Cuándo se va a acabar este vacío? O sea, es importante la paciencia, muy importante, y entender que este proceso y los procesos psíquicos requieren mucho tiempo. Como lo mencionábamos al inicio, pues cada uno de los integrantes va a tener su propio proceso, su propio tiempo que le va a marcar para ir sanando y en determinado momento llegar a este componente de la aceptación. Aceptar su pérdida, pero con la aceptación, como lo mencionábamos, no viene el cierre del proceso del duelo. En ese momento en que llegamos a la aceptación es cuando vamos a inclusive recibir con mayor impacto
el dolor. Y es en ese momento en que vamos a aprender a vivir, a incorporar ese dolor a nuestra vida cotidiana. El dolor nunca se va a ir, ahí va a permanecer. Lo que aprendemos a través de este proceso es a convivir con él todos los días de nuestra vida. ¿Cómo recomendamos enfrentar este proceso? ¿Cómo recomendamos sobrellevar? ¿Cómo recomendamos acompañar? Como lo mencioné hace un momento, pues se le invita a la persona a que recurra a sus deidades, a su religión, a sus creencias. Se le invita a que hable con su ser querido, que hable con él, que se dé esa intimidad para expresarle lo que sentía, lo que quiso decirle, lo que no pudo decirle antes de que partiera, ¿sí? Se le invita a que tenga una imagen, una fotografía con la cual pueda intercambiar alguna charla, intercambiar algún diálogo todos los días. Se le invita a que hable de esto con las personas importantes en su vida, que comparta ese dolor, que si es necesario que llore, bueno, que lo haga, si es necesario que grite, que no reprima, que no contenga, ¿sí? Que no tenga esta postura de fortaleza y se niegue a experimentar todas sus emociones. Y lo más importante, ser empático. Ser empático. En su momento, si hay oportunidad, haremos algún taller donde sean ustedes quienes cuenten directamente sus experiencias, donde sean ustedes que escuchen otros relatos de esta experiencia de proceso de duelo, ¿no? Ayuda bastante, ¿no? A ayudar en este proceso cuando escuchamos a alguien que está sufriendo, no de la misma manera, pero que lo está padeciendo. Y es entonces que podríamos hacer este taller donde ustedes sean los protagonistas y puedan relatar sus propias experiencias para que de esta forma podamos hacer una sanación colectiva, una sanación grupal, ¿no? Y obviamente esto cambia nuestra percepción. Como les mencionaba, el dolor puede parecer muy egoísta, se nos presenta como una experiencia totalmente egoísta. No queremos sentir dolor nosotros. Por eso cuando la podemos compartir, cuando generamos esta empatía hacia el otro y sabemos que también está sufriendo, algo cambia, algo se va transformando en nosotros, algo se va acomodando en nosotros. Lamentablemente por la cuestión de tiempo, bueno, me gustaría que si tienen alguna duda o pregunta, bueno, la puedan dejar en la parte de aquí abajo del video, para que con todo gusto, si está a nuestro alcance y comprensión, poder respondérselas, sugerirles o apoyarles, adelante, ¿no? Como lo mencionamos al inicio del video, el propósito es compartir un poco el conocimiento que requerimos cuando enfrentamos un proceso de duelo, y que esta necesidad surge a partir de los tiempos tan complicados que estamos viviendo, donde la muerte se nos ha presentado de una manera desmedida y finalmente es una experiencia también colectiva, porque ya no solamente son nuestros muertos, son nuestros muertos, ¿no? Y a lo mejor no le hablaba al vecino, a lo mejor era un familiar que no veía, a lo mejor era gente que no frecuentaba ya tanto, pero al final del día forman parte de nuestro entorno, de nuestra vida. Quiero agradecerles su asistencia a esta webinar. Esperamos hacer algunas más adelante. Yo sé que el tema es muy amplio, es demasiado amplio, es demasiado ambiguo en muchas zonas, en muchas partes, y finalmente es complicado centrarnos solamente en una experiencia, ¿no?
Me comentan aquí cómo ayudar a una persona que entró en depresión y todo el tiempo quiere estar durmiendo. Curiosamente, la depresión es una forma de protegernos a nosotros mismos, ¿no? Una manera en que podemos evitar sentir dolor o sentirnos mal es durmiendo, ¿no? Esto va a requerir que la persona obviamente hable con un profesional, con un psicólogo, y que se intente incorporar a sus actividades cotidianas, ¿no? Obviamente aquí viene otro factor que en su momento ojalá podamos hablar sobre el caso de la pandemia, ¿no? Cómo ha afectado, cómo ha llevado a la depresión, cómo ha agudizado trastornos de ansiedad, cómo ha complicado también nuestra existencia y ha llevado a estos niveles, ¿no? Lo recomendable es incorporarlo a una ocupación y que vea a un profesional, ¿no? Nos preguntan cómo puedes superar la muerte de un familiar cuando sientes que fue tu culpa. Pues bueno, aquí es importante sobreentender que si nosotros no pusimos la enfermedad, el arma, el carro o la situación que llevó a la pérdida, nosotros no somos culpables, ¿sí? Yo sé que suena fácil, pero como les mencionaba, parte de la negación y parte de la ira y del enojo que a veces no podemos canalizar, ¿no? Que a veces este enojo, esta ira se va a convertir en culpa, ¿no? Y hacernos responsables por el fallecimiento. Pongo un ejemplo, a lo mejor siento que no la llevé a los mejores médicos, a más médicos para que pudiese curarse, ¿no? Y dices, a lo mejor si la hubiera llevado un médico más, se hubiera salvado mi familiar, ¿no? No es algo que podamos asegurar, ¿no? En este caso, mientras no, digo, eso ya nos convertiría en homicidas, ¿no? Podemos, en este caso estamos asumiendo una responsabilidad, estamos asumiendo una situación, ¿sí? Como les mencionaba, a veces es incomprensible por qué resulta que nos asumimos esa responsabilidad, pero sí es importante empezar a desligar, ¿no? Nada de lo que hubiéramos hecho pudo cambiar lo que ya estaba destinado, ¿eh? O sea, en este caso, si vamos a morir no es algo que sea una decisión de cualquiera de nosotros, ¿sí? Preguntan, ¿se puede vivir el duelo durante varios años sin concluir esta etapa? Sí, se puede vivir un duelo, se puede vivir un estado de limbo del duelo, porque nunca se ha trabajado, porque nunca se ha hablado, porque nunca, por ejemplo, como mencionaban en comentarios anteriores, la culpa, ¿no? ¿Por qué siento culpa? Bueno, porque no has trabajado, no has hablado, no has aterrizado, no has desmenuzado la situación, ¿no? Y entonces pueden pasar años y años y yo sentir culpa, sentirme responsable, ¿no? Esa es una forma de no cerrar el ciclo, de no cerrar este duelo, ¿no? La aceptación, ojo, sí ayuda a soltar, pero también a convivir con ese dolor. Y entonces en este caso, cuando seguimos pensando que pudimos haber hecho las cosas diferentes, que a lo mejor yo soy responsable, que pues no importaba, por eso ya no quise ver esa situación, ahí va a quedar y se va a manifestar, se va a presentar en un recuerdo, una situación, un hecho, y se va a vamos a volver a experimentar esa sensación. Por lo tanto, sería importante que nos sentáramos a cerrar esos cabos, a cerrar esos ciclos inconclusos para dejar en paz esa parte, ¿no? Llegar a esa aceptación, quitarnos esas culpas, esos miedos, en ese sentido. Pues más que no sea malo, lo importante es que ya es un síntoma. O sea, a lo que me refiero es como si nosotros tenemos infección de garganta, vamos a manifestar síntomas, ¿no? En este caso la tos, ¿sí?
Entonces, si yo tengo tos y yo te doy pastillas para la tos, pero no para la infección, te curo la tos, pero no la infección, ¿no? Entonces, en este caso, el síntoma, dormir mucho, ya nos está indicando que algo está funcionando mal, que algo no está funcionando como debería ser. Entonces, está protegiendo al individuo, pero no está solucionando nada. Entonces, es necesario que si la persona está durmiendo demasiado, bueno, tengamos presente que hay que ayudarla, ¿no? Hay que buscar a un profesional, a un psicólogo, un psiquiatra, un médico, y de acuerdo a las indicaciones, bueno, por qué está durmiendo, o sea, por qué está en ese estado, ¿no? Entonces, no es que sea recomendable. La depresión inclusive funciona como una forma de evitación de dolor, pero no es la mejor solución. O sea, tenemos que trabajar las cosas, ¿no? La evitación, la negación no están solucionando nada, solamente posponemos, solamente retrasamos el trabajar en esa situación. Erika nos pregunta, creo que el aislamiento de las personas que tienen COVID y no pueden ver a su familia, escucharla es un factor de una muerte más pronta aparte del virus. Sí, en la parte emocional, digo inevitablemente hay enfermedades que son voraces, ¿no? Que inevitablemente no se van a curar, ¿no? Hay estas enfermedades incurables, ¿no? Pero sí la parte emocional influye, y como lo mencionábamos, en este momento de aislamiento, entrecomillamos aislamiento, nos estamos enfrentando a que los estados de ánimo decaídos, algunos inclusive en depresión, están afectando la salud. O sea, no solamente lo vamos a asociar a las muertes, sino está afectando nuestra salud, los niveles de estrés, de tensión, el insomnio, rompió toda nuestra cotidianidad, y por lo tanto, sí, la parte emocional siempre va a afectar a la parte fisiológica, ¿no? Lo llamamos psicomatización. También nos preguntan si la persona está pasando por el duelo y se la pasa enojada, a la defensiva con los demás. Me parece que la forma en que la está sacando o procesando es una evitación, o sea, el enojo, la ira es una evitación, es no enfrentar la situación. Ojo, o sea, no es una forma de trabajarla, es una forma de no enfrentarla, ¿no? Así como la negación, la ira y el enojo es no me enfrento a esto que me está doliendo, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo, hay que sentarnos, hay que platicar, hay que ver las causas de este enojo que están evitando que procesemos en nuestro duelo, ¿no? La aceptación de nuestro duelo. Si en mi caso tengo una hermana enfermera que tiene terapia intensiva a pacientes COVID, ¿cómo apoyarla? En el caso de las enfermeras y médicos, ellos van a vivir una realidad bastante dura en el sentido de estar muy cercanos a la muerte, ¿no? Pero también puede ayudarles a entender los procesos por los cuales va a pasar una persona ante la pérdida, ¿no? En este caso no digo que no sean sus pérdidas, son sus pacientes, son gente que va conociendo en su trabajo, como parte de su trabajo, pero el grado sería cuando ella ya manifestara algún tipo de trastorno por esta tensión que está padeciendo, ¿no? Me refiero a que si ella ya manifiesta, por ejemplo, mencionábamos el enojo, estar a la defensiva, no dormir, estar o tener de pronto ciertos comportamientos extraordinarios o ajenos a los habituales, ¿no? En ese momento es cuando se tendría que abordar, pero mientras, hay profesiones que desde que uno las toma sabe a lo que se va a enfrentar, ¿no? Como los médicos, como las enfermeras, que saben a lo que forma parte de su trabajo, ¿eh? Entonces, en este caso, lo importante sería saber si ella está realmente sufriendo una afectación, si es que realmente necesita hablarlo, y bueno, si necesita hablarlo con alguien de confianza o con un profesional. Dice, es normal también dejar de hacer cosas que se hacían a diario, como por ejemplo bañarse por varios días o incluso dejar de comer. Sí, esto forma parte de la depresión. Como yo les mencionaba, los síntomas
van a comprender dormir mucho, el desaliño, ¿no? Dejarse de arreglar, dejar de comer o comer mucho, o sea, finalmente son complejos de pronto definir cuáles son los síntomas que nos vamos a enfrentar, pero es importante si la persona duerme demasiado, está desaliñada, ya no se preocupa por arreglarse, ya no se preocupa por bañarse, por los requerimientos mínimos y pierde el apetito, obviamente está en una depresión. En este caso las depresiones las vamos a entender en niveles, ¿no? ¿Cómo niveles? Por intensidad. Entonces probablemente esta persona ya está pasando por una depresión severa, ¿sí? En este caso se recomienda la parte psiquiátrica, pero también en este caso va a implicar la parte médica, ¿no? Se va a ser medicado. Para esto están los ansiolíticos y otros medicamentos que van a intentar reanimarlo, van a intentar sacarlo de ese sopor, pero también sugerimos a la par un tratamiento psicológico, ¿no? Que pueda expresar el por qué está en este estado de depresión y que finalmente lo está llevando a un nivel severo, ¿no? Entonces tenemos niveles depresivos como lo mencionábamos por el COVID, pero hay niveles ligeros y hay niveles intensos, ¿no? Una depresión severa a una depresión ligera, ¿no? Entonces ahí sí implicaría inclusive un acercamiento a la parte psiquiátrica si es necesario. Nos preguntan cómo podemos saber si se nos da una crisis de ansiedad, cuáles son los síntomas. El más común es el ataque de pánico, ¿no? Cuando de pronto sentimos que nos falta el aire, empieza la taquicardia, nos empiezan a sudar las manos, de pronto confusión mental y la sensación de que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces eso lo definimos como ataque de pánico, un ataque de ansiedad, ¿sí? En este caso podemos estar en nuestra casa y de pronto estamos tranquilos y nos empieza a faltar el aire, nos hiperventilamos, ¿sí? Nos sentimos confundidos, y esta sensación de que algo malo va a pasar, ¿no? En el estómago sentimos cómo se contraen nuestras vísceras, nuestros intestinos, ¿sí? Y al momento en que fluye más rápido el flujo sanguíneo, aumenta también nuestro calor corporal, ¿no? Esto es muy común, esto es un ataque de pánico, ¿no? Sentir, la gente a veces lo denomina como que se va a morir, pero no se muere. La gente llega incluso al hospital, a emergencias, porque tiene todos estos síntomas que se confunden con otro tipo de enfermedad o trastorno, pero se está experimentando un ataque de pánico, ¿no? Y esos serían los síntomas más comunes, ¿no? Bueno, creo que ya leímos todas las preguntas. Si no, déjenme revisar. Si no dejé alguna, no, parece que son todas. Como les comentaba, bueno, ojalá podamos realizar un taller donde la gente pueda compartir su experiencia, sus preguntas, y esto nos permita ir profundizando o con mayor detalle, ya que hablar del duelo es de una forma generalizada, ¿no? El entender cada persona cómo va a enfrentar su proceso, cómo lo va a sobrellevar, cómo va a enfrentar con diferentes intensidades estos componentes como la negación, como la ira, como la negociación y finalmente la aceptación, ¿no? Cómo los va a sobrellevar, ¿no? Y finalmente cómo va a sobrellevar su proceso individual y su proceso dentro de la familia. Y finalmente cómo va a impactar estas pérdidas cuando el rol o la función era un pilar o era el eje de la misma estructura familiar, ¿no? Entonces cada caso de repente puede ser único, puede ser específico, ¿no? También nos preguntan, después de una pérdida y se presenta la taquicardia, ¿es síntoma de ansiedad? En este caso yo siempre les voy a recomendar primeramente descartar la parte fisiológica, ¿no? Si ustedes experimentan dolores de cabeza, mareos, en este caso la falta de respiración, taquicardia, es importante primeramente la parte médica, ¿no? Si una vez que descartamos la parte médica, entonces
ya podemos abocarnos con mayor confianza a la parte psicológica, ¿no? Digo, en este momento la pérdida de oxigenación, la presión alta, incluso la diabetes u otras enfermedades van a provocar respuestas fisiológicas, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo siempre descartar la parte médica. Una vez que ya descartamos la parte médica, por ejemplo, en el caso de la taquicardia, que sí puede ser, por ejemplo, un soplo en el corazón, que sí requiere una atención médica, pero si esta taquicardia se presenta en este conjunto de síntomas que les mencioné, entonces sí hablamos de un ataque de pánico. Pero si es la pura taquicardia por sí sola, sin ningún otro síntoma, entonces sí deberíamos enfocarla a la parte médica. Nos preguntan si el duelo es normal después de que haya pasado un tiempo. Te sientes muy triste, a veces al grado del sentimiento del día del velorio. Es importante que vamos a tener fechas luctuosas. Conforme se va acercando la fecha en que falleció nuestro familiar, es muy probable que experimentemos las mismas emociones y sentimientos. Esto es muy normal, son ciclos que vamos a repetir en nuestra vida. Entonces, ejemplo, y también quiero que se aprecie las asociaciones que vamos a hacer con respecto a lo que circunda a nuestra pérdida. Vamos a pensar que murió nuestro familiar en junio, julio, ¿no? En temporada de lluvias. Entonces ya se va a acercar la fecha de su fallecimiento. Normalmente en la cuestión religiosa se lleva a cabo un ritual, ¿no? Un levantamiento de cruz, una misa, ¿no? Entonces, conforme se va acercando la fecha, pues volvemos a experimentar estos sentimientos y estas emociones. Pero inclusive un día triste, un día lluvioso, muy parecido al día en que perdimos a nuestro familiar, puede llegar a detonar este tipo de emociones, ¿no? Entonces, en esa parte sí, vamos a tener recaídas. No es algo, como yo les mencioné, una pérdida es permanente, es para toda nuestra vida. O sea, finalmente aprendemos a vivir con ese dolor, pero va a haber situaciones que van a detonar nuevamente esa experiencia, ¿no? Entonces, sí, vamos a volver a experimentar en algún momento todas estas emociones. Nos preguntan, una depresión severa y una no tan fuerte. ¿Cómo vamos a diferenciar una depresión severa y una no tan fuerte? Bueno, la severa, como ya lo mencionabas tú, algunos síntomas, ya nos enfrentamos a estar dormidos, o sea, permanentemente dormidos, a no bañarnos, no cuidar nuestra imagen, no bañarnos, simplemente la limpieza. No comemos y si no comemos, si no tenemos un aseo personal y dormimos gran parte del tiempo, en un par de semanas la imagen de esta persona puede cambiar radicalmente. Estoy hablando de un par de semanas. Una persona que no come una semana, que no come 15 días, su cuerpo lo va a manifestar inmediatamente. Entonces, en ese momento ya decimos que es una depresión severa. ¿Sí? Hay personas que tienen depresión crónica o depresiones menos severas o más tranquilas y sí, tienen una depresión permanente, pero no afecta su funcionalidad. ¿Qué quiere decir? No deja de ir a trabajar, no deja de ir a ver a la novia, no deja de hacer las cosas que hacía, ¿sí? Pero cuando ya irrumpe nuestras actividades cotidianas como el aseo personal, entonces ya hablamos de un grado de depresión alto, ¿sí? Nos preguntan, ¿cómo ayudar a un padre con la pérdida de un hijo? Bueno, son situaciones, como lo mencionábamos, complicadas. Primeramente, la relación que tenían entre padre e hijo. Digo, a veces suponemos que las relaciones son siempre buenas o que las relaciones son siempre amorosas o ideales, ¿no? Primeramente sería ver esa relación, por ejemplo, si era un bebé, era un niño, era un adolescente, era un adulto, ¿sí? Y bueno, en este caso hay muchos factores, pero les comento unos, por ejemplo,
la forma en que tenemos nuestra pérdida, ¿no? Puede haber sido por accidente, por enfermedad, una enfermedad terminal larga o una enfermedad fulminante. Entonces, todos estos factores van a conjugarse precisamente para llevar a cabo un proceso de duelo único para esa persona, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando es un proceso de una enfermedad terminal, hay un periodo relativamente largo donde se lleva a cabo un anticipo de ese proceso, ¿no? Para que cuando finalmente nuestro familiar descansa, ya se trabajó previamente esa pérdida, ¿no? Ojo, no quiere decir que no va a sufrir, que no hay dolor, sí, pero esto permite arreglar muchas cosas, ¿no? Como aquello que queríamos decirle, aquello que queríamos vivir con esa persona, aquello que queríamos vivir con esa persona, ¿no? Entonces, son todos estos factores que se van a conjugar, y en este caso, para entender esta relación con el padre y el hijo, ¿no? Y cómo poder ayudarle específicamente a él. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Como les comentábamos al inicio, la intención de este webinar es para compartirles no solamente la información, sino en este aspecto solidario en el cual nos estamos enfrentando todos, ¿no? Entonces, esperamos seguir haciendo este tipo de dinámicas donde podamos compartir con la gente nuestra poca experiencia, mucha experiencia, y finalmente podamos generar una comunidad a partir de la empatía. ¿Sí? Si nosotros generamos esta empatía con los demás y podemos compartir aunque sea un poquito de nuestra experiencia, pues esto ayuda más, aunque no lo crean, ayuda más al que da que al que recibe. Y espero que lo tomen de esa manera, ¿vale? Les agradezco mucho. De todas formas, vamos a dejar parte del video en línea para que podamos seguirlo revisando y viendo. Y bueno, finalmente, si hay otra oportunidad, nos veremos en otra webinar en vivo. Les agradezco mucho y espero volverlos a ver pronto, ¿vale? Hasta luego.